Continuamos con nuestro temario. A continuación intervendrá el doctor Orlando Pérez Nieto. Queremos informarles que se comunicó con nosotros en horas de la tarde y nos comentó que por donde él vive exactamente hay muchas tormentas y acostumbra a irse la energía eléctrica en este horario justo de las 6, 7, 8 de la noche. Entonces, para no tener ningún inconveniente, el doctor Pérez Nieto grabó la charla esta tarde, pero estará con nosotros también para solventar algunas dudas. Entonces, la charla de él se titula Reanimación que mata, resucitación del corazón derecho. El doctor Orlando Pérez Nieto es médico especialista en medicina de urgencias y subespecialista en medicina crítica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador del Grupo de Ventilación Mecánica Avento de México. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, capítulo de simulación clínica. Es profesor titular de la Cátedra de Terapia Intensiva de Médicos Internos de Pregrado. Es miembro de la Sociedad Europea de Medicina Crítica. Es jefe de residentes del curso de subespecialidad en Medicina Crítica del Hospital Juárez de México. Tiene más de 80 presentaciones nacionales y 5 presentaciones internacionales en temas de urgencias y medicina crítica. Tiene 6 publicaciones internacionales, 22 nacionales en emergencias, anestesiología y medicina crítica. 4 capítulos de libros de medicina crítica y 4 libros publicados sobre emergencias y medicina crítica. Con este preámbulo, vamos a ver la conferencia del doctor Orlando Pérez Nieto. Bueno, gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Emergencias y vamos a hablar hoy sobre reanimación que mata. Ya sabemos que a veces en pacientes graves menos es más y a veces abusamos de muchas terapéuticas, dentro de ellas de la que más se abusa en servicios de emergencias es del volumen que nosotros infundimos en pacientes que a veces ni lo necesitan. Y esto tiene repercusión directa en el ventrículo derecho, que es una parte muy olvidada de nuestra hemodinamia y que actualmente tiene mucho auge sobre el pronóstico de los pacientes graves. Soy el doctor Orlando Rubén Pérez Nieto, especialista en emergencias y en medicina crítica y trabajo en el Hospital General de San Juan del Río, Querétaro, en México. Y tengo muchos amigos en Ecuador y otras partes de Latinoamérica, afortunadamente. Bueno, comenzamos con esta diapositiva. Este es un artículo que escribimos el año pasado que se llama Fluidoterapia guiada por metas. Y lo que quiere dar a entender es que nosotros no podemos reanimar a un paciente de forma liberal. No podemos echarle agua o echarle cristaloides o echarle sangre o echarle algún tipo de coloide a un paciente sin tener algo en la cabeza. Todo esto tiene que ir siempre guiado por alguna meta para evitar pasarnos de esas metas y hacerle daño al paciente. Recordemos que entre nuestros pacientes graves, mucho tiene que ver cómo está su gasto cardíaco y cuál es el componente que tienen afectado del mismo. Un paciente que llega con choque hipovolémico a la sala de emergencias es un paciente que tiene el componente de precarga disminuido, lo que va a disminuir su volumen latido y va a llevar a que se nos toque el paciente y que tenga datos de hipoperfusión tisular. Es muy diferente a un paciente que tiene sepsis, que la afección es en poscarga, a la cual el volumen no le va a hacer ningún beneficio y seguramente sí le puede hacer mucho daño. Y a un paciente en el que tiene la función ventricular alterada porque tiene un infarto agudo al miocardio, porque tiene un infarto al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, o que tiene una ruptura de los músculos papilares y que genera alguna insuficiencia valvular aguda, ese paciente tampoco el volumen no le va a hacer ningún beneficio. A estos dos pacientes seguramente el volumen nada más le va a hacer más daño y más complicaciones, a diferencia que aquel paciente que tiene choque hipovolémico. E inclusive a los pacientes con choque hipovolémico se les tendrá que reponer el volumen, pero una vez repuesta esta precarga y optimizar el volumen latido de estos pacientes, ya no se tendría que pasar más volumen porque podemos echar a perder las cosas. Entonces, mucho cuidado con esta situación. Aquí tenemos un esquema facilito de un paciente que está hipovolémico, que no tiene volumen, un paciente que está normovolémico, al cual tiene suficiente volumen para mantener sus funciones vitales y también le cabe más volumen. ¿Por qué no? Le puede caber más volumen y lo puede desechar a través de la orina regularmente.
Y un paciente que tiene sobrecarga hídrica es un paciente que todo el tiempo está lleno de volumen y se empieza a hinchar y se puede desparramar nuestro vaso a otros lados, como el tercer espacio, entre las pleuras, entre las serosas en general, entre el pericardio o inclusive en espacios intersticiales o espacios subcutáneos, generando edema de muchos órganos que pueden generar bastante daño. ¿Okay? Este es un esquema para empezar. Tenemos aquí un esquema del ventrículo derecho del paciente. Aquí está todo el corazón del paciente. La sangre llega a través de las venas grandes, de los grandes vasos, la vena cava superior y la vena cava inferior, recogiendo toda la sangre venosa del cuerpo, y llega esto a desembocar la aurícula derecha del paciente. Desembocando en la aurícula derecha del paciente, el líquido pasa a través de la válvula tricuspidia hacia el ventrículo derecho del paciente. El ventrículo derecho, ojo, tiene muchas diferencias a comparación del ventrículo izquierdo. Para empezar, la masa del ventrículo derecho es más pequeña que la del ventrículo izquierdo. Es un sexto de la masa muscular del ventrículo izquierdo. Quiere decir que el ventrículo derecho es, por decirlo así, un poco más delgado y más débil que el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es más débil? Porque el ventrículo izquierdo tiene que lanzar la sangre a la circulación pulmonar y la circulación pulmonar maneja presiones relativamente bajas. La circulación pulmonar con una presión sistólica del ventrículo derecho, que lo normal es de 20 a 30 milímetros de mercurio, es suficiente para mover la sangre a esa circulación. A diferencia del ventrículo izquierdo, que tiene que vencer una presión sistólica de más de 80 o 90 o hasta 120 milímetros de mercurio para poder lanzar la sangre hacia todo nuestro sistema arterial. Entonces, por eso el ventrículo derecho es un poco más delgado. Es como si fuera la vena y el ventrículo izquierdo fuera la arteria. ¿Ok? Esa es la comparación. Una vena es súper inflable. Ustedes le pasan volumen a un paciente y lo que van a rellenar es las venas. El ventrículo derecho con mucho volumen se puede inflar. Y si se infla mucho nuestro ventrículo derecho, va a tener repercusión directa sobre el septum y puede meterse en terrenos del ventrículo izquierdo y colapsar el ventrículo izquierdo. Esto se llama interdependencia ventricular septal. Entonces, mucho cuidado con esto. Hay que tenerlo mucho en mente cuando reanimemos a un paciente. La irrigación del ventrículo derecho, nada más como para tenerlo en mente, en caso de que tengamos un paciente con isquemia miocárdica, está dada por la coronaria derecha, descendente anterior 2/3 proximales del septum y la descendente posterior en el tercio infero posterior. ¿Ok? Normalmente nosotros el ventrículo derecho sería muy bueno evaluarlo a través de un ecocardiograma. Idealmente tendría que ser un ecocardiografista experto, o sea, un cardiólogo con entrenamiento en ecocardiografía. Sin embargo, actualmente tenemos muchos valores y visiones subjetivas de imágenes de ultrasonido cardíaco que nos pueden ser muy útiles desde el área de urgencias sin necesidad de ser ecocardiografistas como tal. El doctor Iván Lima Lucero, ecuatoriano, urgenciólogo, intensivista, cardiointensivista, es experto, por ejemplo, en manejar este tipo de situaciones. Entonces, los urgenciólogos ya podemos hacer este tipo de evaluaciones ecocardiográficas, donde tenemos en estas imágenes una evaluación de los diámetros del ventrículo derecho. En la imagen superior derecha tenemos una imagen de 4 cámaras en la que observamos el ventrículo izquierdo del paciente, que es este que se ve mucho más grande, como una imagen en bala, y tenemos una imagen del ventrículo derecho, que es esta que se ve triangular. Como se podrán dar cuenta, el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo. La relación normal es que el ventrículo derecho es una relación de 0.6 en lo que mide más o menos estas flechas amarillas a comparación del ventrículo izquierdo, que sería 1. O sea, siempre tiene que ser más pequeño. Cuando el ventrículo derecho se empieza a inflar y empieza a ser más grande o del mismo tamaño que el ventrículo izquierdo, ahí ese paciente tiene una alteración aguda y está teniendo sobrecarga ventricular derecha y eso puede poner en riesgo su vida y puede deteriorar rápidamente la hemodinamia del paciente. En la imagen de abajo tenemos un eje parasternal largo, donde la primera imagen de arriba para abajo del transductor, la primera cavidad que observamos es el ventrículo derecho. Normalmente la cavidad igual no debe estar grande, no debe estar inflada, porque eso nos hablaría de sobrecarga ventricular, una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, una hipertensión pulmonar crónica o aguda, etcétera, etcétera, datos de disfunción ventricular derecha. Estos son las cifras de los diámetros normales del ventrículo derecho. Ahora, también se pueden medir ciertas áreas y las áreas están en cifras adaptadas para hombres o para mujeres. Básicamente, la que más nos importa es la área en el fin de la diástole, porque esa es la que va a repercutir directamente con el llenado del ventrículo izquierdo. Cuando se llena por completo el ventrículo derecho, puede colapsar el ventrículo izquierdo en condiciones patológicas severas como una tromboembolia pulmonar, por ejemplo.
Y tenemos que tener mucho cuidado con la reanimación del paciente porque nos lo podemos echar nosotros y le pasamos más líquido al paciente. Aquí tenemos una medición de un área ventricular derecha. Observen cómo se observa de forma triangular y es menor el área del ventrículo derecho a comparación del área del ventrículo izquierdo, que está más grande y es en forma de bala a comparación de la forma triangular del ventrículo derecho. Acuérdense entonces que la relación del ventrículo derecho al izquierdo debe ser no más de 0.6 a 1, porque este es un dato de sobrecarga de ventricular derecha muy fácilmente visible por cualquier vistazo ultrasonográfico. Lo vamos a ver más adelante. Y también podemos medir el grosor parietal del ventrículo derecho. ¿Esto para qué nos importa? Este tiene una importancia pues bastante buena. Un paciente que nace con algún defecto del septum, por ejemplo, y que tiene hipertensión pulmonar crónica, o un paciente fumador, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese paciente, como tiene hipertensión pulmonar, creemos que el ventrículo derecho es más débil que el izquierdo, ese ventrículo derecho al paso de los años, a latir con más fuerza, con más de 20 o 30 o 40 o 50 o 60 milímetros de mercurio de presión sistólica, su pared se empieza a engrosar, empieza a generar más músculo. Entonces, si tenemos un paciente grave y tocado y sospechamos que tiene falla cardíaca derecha ese paciente y observamos su pared, la pared es muy gruesa, ya podemos sospechar que es un paciente que ya tuviera hipertensión pulmonar crónica y que es un daño que no es agudo sobre el ventrículo derecho. Sin embargo, si tenemos un paciente, por ejemplo, con tromboembolia pulmonar aguda grave, y ese paciente tiene el ventrículo derecho dilatado y su pared es delgada, es que el padecimiento es rápido porque no le ha dado mucho tiempo al ventrículo derecho, obviamente, de hipertrofiarse. Para esto nos sirve saber el grosor parietal normal del ventrículo derecho, que es aproximadamente de 3 más menos 1 milímetros. Esto hay que tenerlo mucho. ¿Ok? Y otra medición fácil del ecocardiograma para un paciente que tenga inestabilidad hemodinámica y que sospechemos que tiene afección al ventrículo derecho o que nosotros estamos generando la afección con mucho líquido o con tal vez con una ventilación mecánica mal programada, con mucho volumen corriente, con mucha presión meseta, con mucho pico, a ese paciente podemos evaluarle el TAPSE, que es el desplazamiento del anillo tricuspidio en la sístole del ventrículo derecho. La medición del TAPSE se hace con un modo M, observando esta transición, cuando lo normal es aproximadamente más de 15, o una disfunción ventricular derecha y una disminución de la movilidad del anillo tricuspidio de 15 a 10, más o menos para englobar en cifras sencillas, es leve, menos de 10 a 5 es moderado y menos de 5 ya es una falla ventricular derecha, digamos así, severa. Eso es una forma de medirlo de forma bastante simple y sencilla, y la medición no es tan difícil de encontrarla haciendo un ultrasonido cardíaco con una ventana apical de 4 cámaras en un paciente que está hemodinámicamente inestable y que sospechamos que pudiera tener repercusión en el ventrículo derecho. Esta es una tabla que viene en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de Tromboembolia Pulmonar. Es un artículo pues, del presente año, del año pasado, donde se observan datos ecocardiográficos que nada más con verlos casi nosotros podemos saber que ese paciente tiene una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, como el mayor ejemplo de disfunción ventricular derecha, porque puede haber muchas causas, pero una de las más conocidas es una falla ventricular derecha por tromboembolia pulmonar. Observamos en la primera imagen un eje paraesternal largo donde se observa dilatación del ventrículo derecho, que es la primera cavidad que observamos, la más pegada al transductor. En la segunda imagen observamos una ventana apical de 4 cámaras donde, fíjense, aquí está lo que les comento. El ventrículo derecho empieza a ser más grande que el ventrículo izquierdo. Y observen cómo el septum está pegándole al llenado del ventrículo izquierdo. Lo que va a hacer es que tanto volumen en el ventrículo derecho que no puede eyectar porque tiene un trombo o porque ya sobrereanimado el paciente de más y tiene falla ventricular izquierda, por ejemplo, y no puede movilizar ese volumen, tanto volumen en el ventrículo derecho va a hacer que se colapse el ventrículo izquierdo y esto obviamente disminuye la capacidad diastólica del ventrículo izquierdo, disminuye el volumen latido, genera disminución a su vez del gasto cardíaco y ahora empieza a generar hipoperfusión tisular y choque. Entonces es súper importante y esto lo podemos ver nada más sin el hecho de hacer ninguna medición. Un ventaneo rapidísimo en el paciente podemos saber si tiene falla ventricular derecha este paciente. Ahora a la derecha tenemos un eje paraesternal corto.
donde observamos que el ventrículo derecho, al estar todo hinchado de volumen y que no puede eyectar ese volumen o que es demasiado, empieza a rechazar la pared del ventrículo izquierdo. La pared del ventrículo izquierdo regularmente es circular. Aquí se observa que ya se está aplastando por el septum porque hay mucha más presión en el ventrículo derecho, en la diástole, que la que deja abrir el ventrículo izquierdo en ese mismo tiempo. Si nosotros tenemos un volumen que el ventrículo derecho no lo puede manejar, las venas todas van a estar hinchadas, no van a poder movilizar ese volumen. Y observamos aquí que la vena cava inferior se encuentra distendida. Más o menos el diámetro normal de una vena cava inferior en condiciones normales no supera 1.9 hasta 2.1 centímetros. En estos casos se mantendrá con eso o más inclusive de centímetros la vena cava inferior. Nos da un dato de sobrecarga en el paciente. Aquí se observa también el TAPSE del paciente que veíamos más anterior, en las diapositivas anteriores. Y fíjense cómo se ve esto trasladado ya directamente a un ecocardiograma. Observamos aquí. Tenemos un eje apical donde se observan 4 cámaras. Tenemos al paciente el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Ustedes pueden observar que el ventrículo derecho es más grande en este momento que el ventrículo izquierdo, pero quedamos que también tenemos que ver la pared del ventrículo derecho. Vean cómo se observa la pared de este ventrículo derecho muy gruesa. Este paciente tiene una hipertrofia ventricular derecha seguramente secundaria a una hipertensión pulmonar de larga evolución. El daño que tiene este paciente en el ventrículo derecho no es agudo, entonces con esto podríamos tal vez descartar que no tenga una patología aguda de ventricular derecha, o de plano ya también ya se agregó una patología grave sobre ese mismo ventrículo. Pudieran ser las dos situaciones, pero por lo menos él ya trae un daño crónico, está adaptado un poco su ventrículo derecho en este paciente y observan cómo el ventrículo izquierdo se encuentra con el septum rechazado hacia él, lo que impide el llenado ventricular izquierdo y favorece el choque. Aquí tenemos un eje parasternal corto donde observamos que el ventrículo derecho, observen el trayecto de las flechas rojas, está apachurrando el ventrículo izquierdo, lo que disminuye su capacidad de llenado, disminuye el volumen latido, genera disminución del gasto cardíaco y esto a su vez genera choque. Con un simple ventaneo de un eje parasternal corto nos podemos dar cuenta de este tipo de situaciones, que no nada más se dan en tromboembolia pulmonar, se dan en una ventilación mecánica muy agresiva con niveles de PIB muy altos, o con volúmenes corrientes muy altos, o en pacientes que tengan atrapamiento aéreo, por ejemplo, con un EPOC exacerbado intubados, o con asma aguda y se encuentran intubados. Esas son las situaciones más comunes que nos pueden dar una falla ventricular derecha aguda que ponen en riesgo la vida del paciente. Aquí tenemos otro video, obsérvenlo. Fíjense. En este paciente, ¿qué observamos? Es un eje apical, una ventana apical de 4 cámaras en la que el ventrículo derecho se observa más grande que el ventrículo izquierdo. Y observen, nada más se está moviendo aparentemente el ápex del ventrículo derecho. La pared libre del ventrículo derecho no se contrae. Este es un paciente con una falla ventricular derecha aguda. Lo más seguro es que este paciente tenga una tromboembolia pulmonar. A este signo en el que el ápex sí se contrae bien, pero la pared libre no se contrae, se llama signo de McConnell y tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto o de riesgo alto, porque tiene falla ventricular derecha. Este paciente tiene mucho riesgo de fallecer si no intervenimos. Ahora vamos a ver otra imagen. Fíjense, este es un paciente que tiene COVID-19 y ustedes saben que el 25% de los pacientes con COVID-19 pueden hacer una tromboembolia pulmonar. Pues en este paciente observamos 1, derrame pericárdico. 2, observamos el ventrículo derecho del paciente y aquí está el ventrículo izquierdo. Observen cómo en las cavidades derechas tiene revoloteando un coágulo. Este paciente tiene mucho riesgo de que ese coágulo se vaya a las arterias pulmonares y que el paciente acabe con una disfunción ventricular derecha que ponga en riesgo su vida prontamente. Entonces, para esto nos sirve el ultrasonido cardíaco para detectar falla ventricular derecha. Ahora, bueno, dicen, si ustedes no cuentan con ultrasonido en sus hospitales, en el servicio de urgencias, ¿cómo pueden saber si un paciente tiene sobrecarga del ventrículo derecho? Pues hasta con un electrocardiograma sencillo podemos obtener ciertos datos. Un ejemplo, aquí en este electrocardiograma, en esta derivación 1 y 3, observamos que en la tercera derivación, observamos en D3 que tiene
ondas T invertidas. Este es un dato de que pudiera ser sobrecarga del ventrículo derecho. Aparte de, obviamente, sugerir isquemia en otras situaciones, en el contexto nada más de falla ventricular derecha, nos puede dar datos de sobrecarga diastólica del ventrículo derecho, tener ondas T invertidas en D3, por ejemplo. Un patrón más conocido que esto y sobre todo observado en pacientes con tromboembolia pulmonar, aunque sea en poco porcentaje, como en un menos de 30%, es el patrón de Magin-White, que es observar una onda S en D1 y una onda Q en D3 y una onda T invertida en D3, es el S1, Q3, T3, famosísimo de la tromboembolia pulmonar, que son datos de sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. Sin embargo, son muy poco encontrados en estas condiciones. Cuando uno lo encuentra, es seguro casi que ese paciente tiene una falla ventricular derecha aguda por TEP, por ejemplo, pero es muy difícil que lo encontremos así, francamente. Igual en este electrocardiograma de abajo, observamos en la derivación 1 de 1, tenemos que el paciente tiene S1, no tenemos Q3, pero sí tenemos T invertida en D3, ¿ok? Son datos de sobrecarga y tenemos muchas T's invertidas en las derivaciones precordiales que son sugestivas de sobrecarga ventricular derecha, aparte de generar un bloqueo incompleto de rama derecha. El bloqueo de rama derecha, independientemente si sea completo o incompleto, se asocian a que tiene sobrecarga diastólica del ventrículo derecho el paciente. Okay. En este caso de tromboembolia pulmonar, y lo quise poner al principio, es que es el mayor ejemplo de una falla ventricular derecha y en el que reanimar a un paciente de más lo vamos a matar. Observen este algoritmo propuesto en 2016 sobre avances recientes en manejo del embolismo pulmonar enfocado a pacientes graves. Fíjense, aquí tenemos un embolismo pulmonar de alto riesgo. Dice soporte hemodinámico. Obviamente hay que darle tratamiento fibrinolítico en cuanto tengamos el diagnóstico, pero vámonos al hemodinámico. Soporte hemodinámico. Aquí dice, fíjense, expansión de fluidos. 500 mililitros de volumen máximo es lo que le van a pasar a un paciente con una tromboembolia pulmonar. Eso es lo máximo. Eso realmente, quién sabe si lo requiera. Nada más si el paciente estuviera hipovolémico y con una situación que sería exageradamente rara. Pero lo máximo que le van a poder pasar son 500 mililitros. Alguien que le pase más de esto está incrementando la mortalidad del paciente porque va a llenar más al ventrículo derecho, va a colapsar más al ventrículo izquierdo y lo vamos a matar. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí dice que observemos el tamaño del ventrículo derecho. Nada más, echándole un ojo con un ecocardiograma o con un ultrasonido pulmonar para ver cómo está nuestro ventrículo derecho. Entonces, aquí dice, fluido solamente si hay hipovolemia. Y del otro lado nos vamos, dice, evitar la ventilación mecánica si es posible. Hay que evitarla a toda costa porque si no, el ponerle presión positiva a un ventrículo derecho que ya está disfuncionando y que está ya repleto de volumen y no lo puede movilizar, vamos a acabar de chocar al paciente, le vamos a generar dos choques obstructivos, un choque obstructivo por el trombo y un choque obstructivo por el ventilador mecánico. Si aún así no fuera posible no intubar al paciente, pues hay que intubarlo, pero no ponerle PIP, porque el PIP me va a llevar a más falla ventricular derecha. ¿Okay? Le ponen mucho FIO2 si es necesario, pero no le ponen PIP. Y bajar el volumen corriente tal vez a 6 por kilo y vigilar la presión meseta, que no se nos vaya por arriba de 20 a 25 o jamás más de 30 milímetros de mercurio. Esas son las metas de estos pacientes. ¿Y cómo sí se va a reanimar? Con vasopresor. ¿Ok? O si el paciente sigue muy tocado y tiene disfunción ventricular derecha bien evidente, le podemos poner un inotrópico como butamina o como levosimendan en lo que acaba de desaturdirse el ventrículo derecho después de una trombolisis o de una cirugía cardíaca para quitar el trombo. Esto hay que tenerlo muchísimo, muchísimo en mente. Ahora, observamos. Ya nos vamos a brincar. Este fue el mayor ejemplo de una falla ventricular derecha y de por qué no tenemos que reanimar de más a un paciente que tenga una falla ventricular derecha plena. Pero bueno, ¿por qué reanimar pacientes mata a la gente? Bueno, aquí tenemos el mayor artículo que tiene que ver con la reanimación con fluidos de la última década, que son todos del doctor Emmanuel Malbrain. Estamos escribiendo un artículo con ese doctor, que es un genio. Este doctor es el mayor encargado de escribir sobre líquidos a nivel mundial. De hecho, tiene una academia internacional de líquidos. Y aquí dice que para nosotros reanimar un paciente con líquidos debemos tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es qué tipo de líquidos le vamos a poner al paciente, si es cristaloides, coloides, etcétera. ¿Cuánto es la tasa de líquidos que le vamos a infundir? Ejemplo, 4 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos, en el caso de que sospechemos que un paciente sea respondedor a volumen, para corroborar esta situación.
normalizar la macrohemodinamia con una presión arterial de 65 milímetros de mercurio, bajar la frecuencia cardíaca, mejorar el gasto cardíaco y tener datos clínicos de mejor perfusión con el líquido. Y lo más importante que nos aboca en esta clase es los límites, ¿ok? ¿Cuál va a ser el límite de cargar un paciente con líquidos? Bueno, aquí tenemos la a veces olvidada presión venosa central. La presión venosa central no es un parámetro que me indique a mí que tengo que pasarle volumen al paciente. Las metas de Rivers ya son viejas, ya no se deben de usar porque generan peor pronóstico que beneficio. Pero sí es un dato que nos limita ya el ingreso de volumen al paciente. La presión venosa central normal es de no más de 6 a 8 milímetros de mercurio. Si tenemos a un paciente que ya tiene más de 6 a 8 milímetros de mercurio de presión venosa central, a ese paciente ya no le vamos a pasar volumen, porque lo único que estamos haciendo es sobrecargarlo de volumen y esto va a incrementar la presión que le cuesta al ventrículo derecho movilizar ese volumen. La PVC no es un indicador de volumen, es un indicador de cuánto trabajo le cuesta al ventrículo derecho poder movilizar el volumen que ya tiene el paciente. Mucho cuidado con esa situación. Hay otros marcadores que no son factibles en urgencias, como el agua extravascular pulmonar, pero bueno, también a veces hay que conocerlos en algunas circunstancias, que no es más que el edema pulmonar, que también se puede ver por ultrasonido en los pulmones del paciente, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no hay que sobrecargar a los pacientes de líquido y por qué la sobrereanimación mata? Porque empieza a haber edema de muchos lados. El doctor Malbren en otro artículo en 2018 sacó esto, donde observamos toda la repercusión de la sobrecarga de líquidos, edema cerebral, cognición alterada, inclusive delirio, incremento en la presión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral, en el corazón edema miocárdico, alteraciones de la conducción eléctrica, aparte de que se van a diluir algunos electrolitos y más alteraciones de la conducción nos van a generar, disminución de la contractilidad, disfunción ventricular diastólica, incremento de la presión venosa central, de la presión de oclusión de arteria pulmonar, disminución del retorno venoso, disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco, depresión miocárdica, puede generarse derrame pericárdico y a fin de cuentas el paciente puede deteriorarse la hemodinamia por estas situaciones. A nivel renal, súper importante, sobrecargar de líquido a un paciente genera edema intersticial en el riñón. Esto genera que baje la tasa de filtrado glomerular, se incrementa la presión venosa renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, empieza a haber retención de agua y sodio, retención de urea, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con la falla renal por sobrecarga de líquidos. A nivel de la pared abdominal, si les llega un paciente, por ejemplo, con pancreatitis grave, le echan un montón de agua, van a generar edema de asas intestinales, formación de ascitis, edema de la pared abdominal. Esto puede generar hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal, que va a complicar toda la situación y puede acabar intubado o chocado ese paciente y con falla multiorgánica. A nivel gastrointestinal, igual edema intestinal, edema por formación de ascitis, mala absorción, y esta mala absorción e incremento de la permeabilidad intestinal pueden llevar a que haya traslocación bacteriana y pueden generarle sepsis infligida directamente por el paciente por tanta traslocación bacteriana del intestino a la sangre. A nivel hepático empieza a haber falla hepática por congestión, empieza a haber disminución de la coagulación, posibilidad de sangrado, interferencia con la absorción de algunos medicamentos, con el metabolismo de algunos medicamentos, colestasis, e inclusive predisponer a que el paciente tenga otras complicaciones crónicas como desnutrición por disminución de proteínas e inmunoparesia. Y a nivel respiratorio, lo que todos ya conocemos, edema pulmonar y derrames pleurales, lo que condiciona hipoxemia y en el peor de los casos, hipercapnia, incremento del trabajo respiratorio y llevar a intubar a un paciente por sobrecarga de líquidos. ¿Vale? Entonces, las fases de la reanimación con líquidos que propone el doctor Manu Malbren es 1, resucitación, 2, optimización, 3, estabilización y 4, evacuación. La que nos compete en esta plática es que el paciente que ya está estable ya no hay que pasarle más líquido, nada más hay que vigilar que todo se encuentre en normalidad, los datos de perfusión y los electrolitos normales. Y la fase 4 es la evacuación. Un paciente que ya está sobrecargado de volumen, hay que remover el exceso de líquidos. Si el paciente no puede orinar normalmente, se le pone diurético. Si no puede orinar con diurético, se le tiene que dializar o hemodializar para disminuir la carga en el ventrículo derecho de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, siempre que vayan a poner una carga de líquidos a ese paciente, siempre evalúen qué tipo de fluido le van a poner, cuánto le van a poner, no pongan soluciones liberales, 1 litro para cada 8 horas, por ejemplo, no, siempre, este paciente requiere 1 litro ahorita, tal vez requerirá 1 litro después y ya no va a requerir nunca. Ténganlo en mente, ¿no? Algo por mes. Duración, para cuánto y por cuánto tiempo, y descalación, parar la infusión de líquidos lo más pronto posible. Esta es la parte que nos compete en esta clase.
no sobreanimar a los pacientes. Son las 4Ds que propone el doctor Manu Magren desde el 2015. Porque si nosotros le empezamos a poner volumen a un paciente, empezamos a generar daño en otros lados. Esta es una mezcla de dos curvas. Una curva clásica de Frank Starling para ver cómo está la función ventricular izquierda de un paciente en relación con el líquido que nosotros le ponemos, pero también le superpone otra curva que se llama de agua extravascular pulmonar. Entonces, fíjense, en la parte verde de la curva, para acá tenemos precarga hacia la derecha y arriba es volumen sistólico. Un paciente que llega hipovolémico o un paciente que llega séptico pero acompañado de hipovolemia, a ese paciente yo le puedo poner, aumentar la precarga con volumen, con cristaloides, y va a subir el volumen sistólico del paciente. Eso está bien. A lo mejor pasa una hora y digo, bueno, el paciente todavía tiene datos de hipoperfusión, todavía sigue taquicárdico, no tiene datos de sobrecarga de líquidos, pues le puedo intentar pasar otra carga. Incremento otra carga y vean cómo el volumen sistólico que subió ya es muy poquito a comparación del anterior. Respondió menos al volumen. Es bueno, pues híjole, pues bueno, ya le pasé volumen, ya ni modo, pero no es cierto. Porque vean la curva de arriba, esta curva es de agua extravascular pulmonar. Ustedes imagínense edema pulmonar. Al principio, cuando ustedes le pasaron la primera carga, realmente los pulmones no se sobrecargaron casi nada. Pero en la segunda carga, donde el paciente ya no era casi respondedor a volumen, los pulmones se sobrecargaron demasiado y ya empezó a incrementar el agua extravascular pulmonar. Si ustedes siguen o nosotros seguimos de necios intentando ponerle más volumen a ese paciente, ya no va a mejorar nada el volumen sistólico, nada más el líquido se va a quedar hacia atrás, generando más y más edema pulmonar en proporción exponencial. Entonces, eso es mucho daño para el paciente. Y aquí tenemos un artículo clásico donde se observa que la acumulación de fluidos se asocia a mayor mortalidad. En la raya roja tenemos los pacientes que no sobrevivieron y en la raya azul los pacientes sobrevivientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, por ejemplo, a los que les empezaron a echar volumen de forma intravenosa. Fíjense, mientras más acumulación de volumen, teniendo por ejemplo 8 litros, pues la mortalidad era mucho mayor. Aquellos que tenían unos 4 o 5 litros de volumen, también la mortalidad se incrementaba. Los que tuvieron menos de 3 litros de sobrecarga de líquidos tuvieron mayor supervivencia que aquellos que tuvieron más de 4 litros o de 3 litros para arriba de sobrecarga de líquidos. Por tanto, aquí se sabe que a partir del tercer día, un paciente que tenga un balance positivo mayor a 3 litros incrementa directamente la mortalidad y aproximadamente un 10% de incremento de la mortalidad por cada litro. Hay que tenerlo mucho, mucho en cuenta. ¿Vale? Aquí observamos la misma gráfica. Mientras más balance de líquidos tenga el paciente, observen, hasta llegar a 4 litros, 6 litros, 8 litros, hasta 20 litros de balance positivo. Yo conozco una unidad de terapia intensiva en México con balances positivos de hasta 26 litros. Imagínense, 26 kilos de puras soluciones encima del paciente. Pues la mortalidad se incrementa. La probabilidad de muerte está mucho mayor al paciente que tiene un balance de, por ejemplo, más de 16 litros, hasta de 7 veces más, de un paciente que no tiene balance positivo. Entonces, la sobrereanimación mata a los pacientes. Nuestro objetivo sería tener a nuestro paciente con un balance hídrico neutro. ¿Qué quiere decir esto? Mantenerlo aquí donde está la flecha. De 0 más menos 500 mililitros. Nunca rebasen ese rango idealmente con los pacientes. Si el paciente llega por choque hipovolémico con un balance negativo porque perdió 4 litros de sangre, pues no pasa nada, recupérenle esa sangre. Pero ya llevándole a balance neutro, a ese paciente ya no le pasen más, porque si le siguen pasando líquidos, lo que va a pasar es que van a incrementarle la mortalidad directamente. Ahora, este es un artículo que acaba de salir este año, hace aproximadamente menos de un mes, en el que también se evalúa que los pacientes que tienen una sobrecarga de líquidos, más o menos se incrementa el riesgo de muerte hasta 3 veces más contra los que no tienen sobrecarga de líquidos. Inclusive es 3.18 veces más riesgo de muerte por cada 10 mililitros por kilo de balance positivo que tenga el paciente. Un artículo de Critical Care Explorations que acaba de salir. Entonces, mucho cuidado con la sobrecarga de líquidos. Y este es un artículo súper importante. Es un artículo del doctor Glenn Hernández, el maestro Glenn Hernández, un chileno que está investigando todo sobre choque séptico, sepsis y perfusión orgánica. Fíjense la diferencia. Un paciente en choque séptico es sabido algo, que la mitad de los pacientes en choque séptico no responden a volumen dental, inclusive a veces más de la mitad. Entonces tenemos dos pacientes, unos pacientes que sí responden a volumen, por ejemplo, un paciente con sepsis abdominal que estuvo vomitando
que no pudo tomar agua en muchos días, a lo mejor viene hipovolémico y séptico, pero un paciente que viene con neumonía seguramente no viene hipovolémico, por ejemplo. Entonces, en la parte de arriba tenemos los pacientes que son respondedores a volumen. Imagínense un paciente con apendicitis aguda y choque séptico. Este paciente, el 100% son respondedores a volumen en la primera hora. Le pasan volumen y responden a volumen. Si le siguen pasando volumen después de 2 horas, la mitad o más de los pacientes ya no son respondedores a volumen. Ya le vamos a empezar a hacer daño. En la hora 4, el 75, bueno, más bien el 80% ya no son respondedores a volumen. Ya le estamos haciendo daño a estas personas. Ya no habría que pasar volumen, habría que evaluar muy bien a quién le seguimos pasando volumen. Y total que para el primer turno, o sea, en las primeras 8 horas, al final, ya más del 90% ya no responden a volumen. Aquí tendríamos que parar por completo nuestra reanimación hídrica en un paciente con choque séptico. Mucho cuidado, entonces hay que evaluar en qué momento ya no nos responde el paciente a volumen para ya no seguirle pasando. Y observen, en la parte de abajo tenemos los pacientes que no son respondedores, nunca se vuelven respondedores. Entonces no hay que pasarle volumen a un paciente que no responde a volumen. Esa es la idea. Y hacer test de respuesta a volumen se asocia una disminución en la mortalidad en los pacientes, como se observa en este artículo de este mismo año. Pacientes que no les pasaron volumen liberal, sino que les estuvieron haciendo pruebas dinámicas de respuesta a volumen, tuvieron mayor supervivencia que aquellos en los que no. Entonces, ¿cuál es el manejo tradicional, digamos, de la reanimación en un paciente con choque séptico? Desafortunadamente, los que son o éramos de la vieja escuela, un paciente que llegaba hipotenso por choque séptico, lo primero que hacíamos era clavarle 1 litro de solución de la que fuera, salina o Harman. No alcanzábamos presión arterial media perfusoria de 65 milímetros de mercurio. ¿Qué hacíamos? Pues le pasábamos otros 2 litros o otro litro. No alcanzábamos 65 milímetros, ahora sí empezábamos el vasopresor. ¿Y esto a qué lleva? 1, a retraso al tratamiento, porque llevan varias horas que no alcanzamos presión perfusoria y las células están sufriendo. Y 2, a que si el paciente está oligoanúrico porque tiene sepsis y tiene falla renal por sepsis y no orina, nomás lo estamos encharcando al paciente, lo estamos inflando, lo estamos hinchando. Entonces, esto genera sobrecarga hídrica innecesaria, hipercloremia y edema pulmonar e incremento en la mortalidad. Entonces, ¿cuál sería el manejo ideal de un choque séptico, por ejemplo? Pues iniciar rápidamente con vasopresor, no con volumen. Le ponemos con el vasopresor al paciente y en 3 minutos tenemos presión arterial perfusoria seguramente. Ya después vemos si le hacemos un reto de fluidos al paciente de, por ejemplo, 4 mililitros por kilo. Si el paciente pesa 100 kilos, le pasan 400 mililitros. Y si con esos 400 que le infundieron de cristaloide pudieron bajarnos la epinefrina, que bueno, pueden probar con otro test. Pero si no mejoró nada, ya no hay que pasarle más líquido. Nuestra meta va a ser mantener una presión arterial media perfusoria más o menos de forma inicial de 65 milímetros de mercurio y que se le empiecen a quitar los datos clínicos de hipoperfusión al paciente, como que empiece a orinar, mejore su estado neurológico, mejore su llenado capilar y disminuya su piel moteada. ¿Ok? Entonces, este artículo lo escribimos en 2019, es el mismo que les presenté al principio, en el cual son las medidas de respuesta a líquidos y hay estáticas y dinámicas. Estáticas, la más famosa es la PVC. Sabemos que un paciente que tiene una PVC menos de 5 milímetros de mercurio es respondedor a volumen en el 80% de los casos. Entonces, un paciente que ya tenga 6 para arriba, mucho cuidado con pasarle líquidos porque lo más seguro es que ya no va a responder. Las otras medidas son difíciles obtenerlas en urgencias porque requieren o un catéter de Swan-Ganz o un catéter de termodilución transpulmonar. Y de las variables dinámicas, ¿cuáles podemos usar en urgencias? Elevación pasiva de piernas, sí, con llenado capilar. No con mediciones de gasto cardíaco, es muy difícil eso tener en urgencias. Con llenado capilar sí pueden elevar las piernas del paciente y ver el llenado capilar. Si el llenado capilar disminuye más o menos más de 25%, es una respuesta positiva a una variable dinámica de respuesta a volumen y pueden pasarle volumen a ese paciente si está tocado y si requiere ese volumen. Existen otras como el índice de variabilidad pretismográfica, que si es más de 14% se asocia adecuada respuesta a volumen y se puede hacer donde sea, en prehospital, en urgencias, en piso, donde sea. Y el ultrasonido para ver la cava inferior y para ver la yugular también se puede utilizar. Y si no tenemos nada, podemos dar mini retos de fluidos con 125 mililitros de cristaloides. Si algo mejora, le seguimos pasando. Si no mejora nada, ahí paramos nuestra reanimación con él. Las variaciones de presión de pulso, variación de volumen sistólico, variación pletismográfica, son una forma de estimar la respuesta a volumen de los pacientes. Mientras más variación haya entre ondas, es que el paciente tiene más respuesta a volumen. Quiere decir que su sistema de volumen no está completamente lleno, por eso hay variaciones. En cambio, cuando el paciente está completamente lleno de volumen, el volumen sistólico siempre va a ser el mismo, por tanto la presión de pulso va a ser la misma, entonces no va a haber variación al respecto.
quieren sacar la fórmula, es presión de pulso máxima menos presión de pulso mínima entre el promedio por ciento. Más del 10 al 15% predice que el paciente tiene respuesta a volumen. Más de 15 casi siempre responden, menos de 10 casi ninguno responde, y de 10 a 15 es un área gris que no sabemos si va a responder o no. En urgencias, ¿qué tenemos? Tenemos la variabilidad pletismográfica con el puro oxímetro. Aquí tenemos abajo en esta fotografía, es un paciente que sacamos una foto, donde se observa una gran variabilidad pletismográfica. Observen cómo está esta onda pletismográfica y cómo está esta de acá. Están muy variables. Quiere decir que ese paciente, si está tocado, se puede beneficiar de volumen. Okay, esa sería nuestra idea. Este artículo igual lo publicamos a inicios de este año de reanimación, bueno, de monitoreo dinámico con pura clínica, porque eso es lo que más hay y es lo más importante antes que depender de la tecnología. Entonces, fíjense, este otro paciente al contrario, este es un paciente que ya está séptico, que alguien ya le echó 3 litros de volumen. Observen cómo está nuestra variabilidad pletismográfica, vean cómo no varía ninguna onda. ¿Este paciente le pasaría en volumen? No. Tiene una variación menor de 14%, de hecho no varía absolutamente nada. Es un paciente que no varía. Así se ve una onda pletismográfica de un paciente con tromboembolia pulmonar, por ejemplo, sin variación. O de un paciente con neumotórax, perdón, con alguna otra patología, como que no tenga variabilidad pletismográfica. O sea, esto es indicativo de no pasarle volumen al paciente con neumotórax, ¿no? Con neumotórax sí puede haber muchísima variación, justamente como en la imagen anterior. Hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, mucho cuidado con pasarle volumen a un paciente que no tiene variabilidad pletismográfica. ¿Ok? Ese es otro dato. Otros datos nos dicen que podemos o no pasarle volumen al paciente y cuándo limitarlo. Por ejemplo, la vena cava inferior. Cuando tenemos una variación del diámetro de la vena cava inferior, como se observa en esta imagen, que el diámetro mínimo es este y el diámetro máximo es este, si la variación en un paciente intubado es más del 20% o del 12%, se asocia que le podríamos pasar volumen porque todavía no está completamente lleno el sistema venoso. Sin embargo, si todo el tiempo se mostrara como esta parte de aquí completamente llena, sin que hubiera colapso, ese paciente ya no responde a volumen. Lo mismo sucede con otras venas como la vena yugular interna, que es muy fácil de acceder por ultrasonido. Aquí tenemos una vena yugular interna de un paciente que, ustedes ven, hay mucha variación de este diámetro. Es un paciente que responde a volumen. Una variación de más del 12% para arriba se asocia que el paciente puede responder a volumen. Si en algún momento tuviéramos la vena yugular completamente dilatada y todo el tiempo así, no respondería a volumen este paciente. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que sí responde a volumen, el de la imagen B, y un paciente que no responde a volumen, el de la imagen C, ya está completamente lleno su sistema venoso. Esta medición de la vena yugular interna la han comparado con otros predictores dinámicos de respuesta a volumen, como elevación pasiva de piernas, como cambios en el volumen sistólico, como cambios en la PVC, etcétera, como para ver si sirve o no para guiar nuestra terapia de respuesta a volumen, y sí es útil y es muy accesible, sobre todo en pacientes intubados. Casi nunca sirve en pacientes que no están intubados, esa es la única desventaja al respecto. Y lo que les comentaba, la forma más fácil de saber si un paciente sigue respondiendo a volumen es elevar sus piernas. Si al elevar las piernas disminuimos el tiempo de llenado capilar más del 25%, se asocia que ese paciente responde a volumen. Entonces, esto lo escribió, salió publicado el año pasado como la variación del llenado capilar como respuesta a la expansión de volumen. Es una forma que se puede usar en urgencias para ver si el paciente sigue respondiendo. Así tenemos entonces varias opciones. Tenemos la curva pletismográfica, tenemos la elevación pasiva de piernas para ver la respuesta a volumen, tenemos la PVC que se encuentre normal o se encuentre anormal, o tenemos el mini reto de líquidos. Siempre que ustedes pongan un líquido, siempre miran lo que sea, miran presión arterial, miran frecuencia cardíaca, después interpreten que el paciente sí requiere un volumen, si sí requiere volumen o sospechan que se puede debilitar, actúen, pásenle volumen, no pasa nada. Pero después reevalúen si sí fue buena su acción, si sí mejoró algo, y si no mejoró nada, pues ya no volvemos a hacer esa acción y buscamos cómo beneficiar a nuestro paciente. De forma sencilla, nosotros hicimos un índice para ver cómo no hacerle daño al paciente en cuanto a la reanimación. Lo ideal sería checar, por ejemplo, aquí tenemos un ultrasonido yugular y un ultrasonido pulmonar. En nuestro ultrasonido yugular lo normal es que haya variaciones, como observan aquí, variaciones del diámetro. Y en el ultrasonido pulmonar lo normal es que haya puras líneas A, o sea, horizontales, y ninguna línea B, o verticales, o muy poquitas líneas B, menos de 3, por ejemplo, y delgadas. Si un paciente
lo estamos reanimando, vamos al parte de sobrecarga hídrica. Es un paciente que ya va a tener, que no va a haber variación en el diámetro de la vena yugular y va a tener muchas líneas B, lo que nos habla de sobrecarga hídrica. ¿Y qué tenemos que hacer? Suspender la reanimación con fluidos o hemoderivados. Esto lo vamos a publicar pronto, que se llama protocolo yugular pulmón, que es muy reproducible, ¿vale? Cuando entonces hay una variación de la vena yugular menos del 13% y un patrón de pulmonar, nos habla de sobrecarga hídrica, entonces tenemos que suspender nuestra reanimación porque le vamos a hacer más daño a ese paciente, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta siempre, inclusive desde el prehospital, que nosotros podemos causar sobrecarga diastólica del ventrículo derecho o sobrecarga ventricular derecha, a fin de cuentas. Esto puede llevar a incluso isquemia del ventrículo derecho, disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Las complicaciones de la sobrecarga nos pueden llevar a incurgitación tricuspidia, también a disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho, a que el septum empiece a pegarle al ventrículo izquierdo, disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y esto contribuye más a que se dañe otra vez el ventrículo derecho. Es un círculo vicioso al respecto. Mismo círculo que se observa en la tromboembolia pulmonar, que regresamos, es el padecimiento de los más agudos y graves que afectan al ventrículo derecho. Toda la dilatación del ventrículo derecho genera que la presión en la pared, la demanda de oxígeno incremente, se genera isquemia en el ventrículo derecho, disminuye la contractilidad del ventrículo derecho, baja el gasto cardíaco del ventrículo derecho, luego baja la precarga del ventrículo izquierdo, baja el gasto cardíaco, disminuyendo la presión, alterando la perfusión coronaria y disminuyendo la entrega de oxígeno al paciente, generándole un choque obstructivo y la muerte a un paciente grave. ¿Okay? Ya casi para terminar, tenemos que los pacientes que tengan disfunción ventricular derecha después de una resucitación, que es como el título casi de nuestra plática del día de hoy, se asocia a mayor muerte, observan la gráfica negra, la gráfica roja, perdón, y peor pronóstico neurológico que aquellos pacientes que no tienen falla ventricular derecha. ¿Ok? Entonces, no sobrecarguen a los pacientes. Siempre intenten aprender sobre el ultrasonido para evaluar más el ventrículo derecho y no hacerle daño al paciente. Les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias por la invitación a este congreso y saludos a todos. Muchísimas gracias. Yo tengo de la bondad de confirmarme si el doctor Pérez Nieto está disponible para responder preguntas, por favor. Doc, lamentablemente parece que no logró conectarse. Perfecto, muchísimas gracias. El corazón izquierdo ha constituido siempre el caballo de batalla del cuerpo, mientras que el corazón derecho a menudo se descuida, sobre todo durante la reanimación. Sin embargo, para los que hacemos medicina de emergencia, pocos son los pacientes más difíciles de manejar que aquellos con insuficiencia cardíaca derecha. Hemos visto durante la conferencia del doctor Orlando Pérez Nieto que el ultrasonido en la sala de emergencia tiene que llegar a ser omnipresente y que además ahora ya puede ayudarnos a diagnosticar y a tratar el corazón derecho mejor que nunca. Esperamos que muchas de las recomendaciones que surgieron durante la presentación del doctor Orlando Pérez sirvan para que la próxima vez que usted se enfrente a un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, a quien deba reanimarlo, pueda ayudarle a mejorar el resultado final en la reanimación de este paciente. Esperamos también haber asegurado que puedan llevar algunas perlas o mensajes a casa para mejorar el resultado y la sobrevida de estos pacientes. Muchísimas gracias, estimados colegas, y al doctor Pérez también muchas gracias por haber sido lo suficientemente precavido y habernos permitido grabar la conversación, la charla el día de hoy, alrededor de las 13 horas, hora de Quito.